Ya estamos de regreso con todo lo que te gusta. Fin de espacio publicitario. Primavera 2021. 18 horas, 7 minutos. 23 grados, 3 décimas. 40, el porcentaje de la humedad. Seguí en JCB, porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. ¿Cómo les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos. Desde el corazón estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio,
tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Producimos y conducimos este programa Rafael Lazarte, quien les habla, Beatriz del Campo. Hoy es la 316, 316ª edición del programa del día martes 30 de noviembre del 2021. Ya faltan pocos meses para cumplir 11 años en el aire. Rafael Lazarte, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Betty, hola Jimé, hola hermanos, hola amigos. Es cierto cómo pasa el tiempo. Muchas veces te das cuenta cómo pasó el tiempo cuando ves a los nietos ya grandes, muchachos ya de 27, 28 años. Ahí nos damos cuenta cómo pasó el tiempo. Ya mañana ya estamos iniciamos el último mes del año. Así es. Y aún así vemos la televisión, un diario, una revista, en el teléfono las noticias. Son, como dicen, pálidas por todos lados. De pronto... Algunas son negras ya directamente, don Rafa. En tal lado, en tal país, en tal isla, reventó un volcán, hizo erupción un volcán. Y vemos una lava pero en cantidades asombrosas metiéndose al mar, destruyendo a su paso todo lo que encuentran, árboles, casas, todo. De pronto vemos inundaciones, pero tremendas inundaciones, como casas enteras se desmoronan. Y acá mismo, acá en Matanza, esos lugares, vemos como la cantidad de agua que arrastraba coches, arrastraba un montón de cosas. Y de pronto vemos... escuchamos de hablar de epidemias, pandemias, endemias, virus de acá, virus de allá, la variante Delta, la variante Omicron de África, la variante de acá, de allá, que un barco que viene lleno de personas, no se sabe si hay infección o no hay. ¿Y eso qué hace? Tremendo. ¿Y eso qué hacen en el corazón de las personas, la mente de las personas? Te pone loco, como dicen los chicos, de la nuca. Así es. Entonces hoy vemos, por ejemplo, que de pronto paran 2 coches y se bajan 10 muchachos, 12 chicos, mocositos, y arrebata, se mete en una casa, el famoso cooperativo Piraña, robando. De pronto pasa una moto por un restaurante, ¿cómo empiezan a los tiros? Y matan gente. Y uno dice, no, ¿qué está pasando? Todo eso hace que la gente esté encerrada y no salga, tenga temor, tenga pánico. Porque el temor es algo, es sano, el temor es sano porque te hace evitar, cuando ves un semáforo, te es rojo, entonces, ¿qué te dice? No lo pases porque te van a atropellar. Sentido de la conservación, le dice. Pero lo otro ya es pánico. Así es. Cuando la gente entra en el pánico con el temor llega un momento que ya no es temor, es una fobia, se convierte en una fobia y la persona no quiere ni salir. Y ¿sabes qué, Betty? Su vida se va marchitando. Sí. No se dan cuenta, pero su vida se va marchitando porque tiene fobia a esto, fobia al otro. Vi una persona que a lo mejor estornudó de acá a 20 metros, ya se metió a su casa a rociarse con alcohol. Fobia, desesperación. Y uno dice, bueno, ya pronto va a pasar, pronto va a terminar y pronto otra vez a divertirnos, a salir a los boliches, a salir a las canchas. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que esto es solamente principio de dolores. También Rafael dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo mismo lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es ahora cuando más tenemos que estar aferrados a Cristo. Así es. Varones, no descuiden el altar familiar en el hogar. Dios te puso en tu hogar como proveedor, como profeta y como maestro. Te ha puesto en tu hogar como un pastor para que guíes a tu esposa, guíes a tus hijos en la palabra. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a Cristo. Desde los jóvenes, porque los jóvenes son los más expuestos, son los que son
ametrallados, digo yo, ametrallados con internet, con cosas nuevas, pues ya todo está escrito. Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos, le dice a Timoteo, vendrán tiempos en que la gente no querrá oír la sana doctrina, no soportará oír la sana doctrina, pero tendrán comezón de oír cosas nuevas, y ahí se van a juntar falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, que le van a predicar lo que ellos quieren escuchar. Y lo vemos. Por eso cuando vemos tal persona predicando, yo decreto, yo cancelo, yo ordeno de esto, que el otro, está todo escrito. Eso es lo que la gente quiere escuchar. No la palabra del arrepentimiento, no la palabra del pecado, no la palabra de la cruz, porque es locura. Entonces la gente no le interesa. Y no solo ahora, ya en el tiempo de Pablo, la gente no querían escuchar cosas nuevas. Pero todo esto nos está diciendo que Cristo ya viene pronto. O sea, es cuando más ahora tenemos que aferrarnos a Cristo. Varón, no descuides el altar familiar en tu casa. Un día lee vos la palabra, otro día tu esposa, otro día tus hijos adolescentes, tus niños, especialmente tus hijos adolescentes. Si vos no les enseñas en la palabra de Dios, va a venir el diablo que les enseña no la palabra de Dios, otras cosas. Tenemos que tener en claro, ¿no?, con todo lo que estamos comentándoles, que cuál es el propósito de la iglesia, pero antes de conocer cuál es el propósito de la iglesia, tenemos que conocer cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de conocer el propósito de nuestro Señor Jesucristo es saber por qué el mismísimo Dios en carne tuvo que venir a la tierra. Dice la palabra, a salvar lo que se había perdido, pero a veces no lo podemos comprender o no queremos escuchar la palabra de Dios para poder estar atentos al porvenir, para poder estar atentos al mismísimo Dios que un día nos va a pedir que rindamos cuentas. Este tema que vamos a comenzar este martes posiblemente tenga como dicen en televisión, en el cine, una nueva saga, una segunda parte, no sé si una tercera, porque esta es una humilde introducción al propósito de la iglesia, versión año 2021, porque esto lo hemos compartido en otros lugares para la gloria de Dios, y en muchos lugares no lo han comprendido, lamentablemente. Gracias a los pastores Adolfo y Lorena, que compartimos la sana doctrina, porque nosotros no inventamos nada, ni ellos ni nosotros. Lo único que hacemos es converger en la palabra de Dios, y esa es la coincidencia. Cristo en nuestras vidas. Un saludo, antes que me olvide, un saludo muy grande y un agradecimiento a Jimena Petrizo, que está en los estudios del Switcher Master, ahí pegadita a las computadoras y asistiéndonos en lo que necesitamos para hacer un programa, no para deleitarnos nosotros en sí mismos, sino para deleitar a Dios, para cumplir con la tarea que nos ha sido encomendada, ¿sí? Y que es transmitir la palabra de Dios a todo el mundo. Decíamos la primera parte del propósito de la iglesia. Cuando Jesús vino a la tierra, lo hizo con un propósito específico. Vino al mundo para dar a conocer al Padre y las buenas nuevas de salvación. De a poquito vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Si nos aprendemos esta frase de memoria, vamos bien, vamos bien encaminados. Pero, ¿por qué tuvo que venir Jesús a dar a conocer al Padre? Por un lado. Y por el otro, ¿por qué vino a darnos esas buenas nuevas, las cuales estaban referidas a nuestra vida eterna? Vayamos por partes.
Desde la creación, primer punto, desde la creación, como explicamos en cada programa, no nos cansamos de repetir, porque no siempre nos escuchan los mismos oyentes, a veces sí, y a veces sirve para ir recordando y reafirmando e ir internalizando cada una de las máximas que tiene la valiosa palabra de Dios. Decíamos que desde la creación, como explicábamos en cada programa, el hombre, el ser humano, vivía junto a Dios en una relación estrecha, armoniosamente perfecta y llena, saturada de amor y paz. El ser humano fue creado para vivir dependiente de su creador y de esa relación obtenía todas las cosas, porque se saciaba en todas sus necesidades, no necesitaba pedir nada a Dios, solamente conversar con Él. Esta época bíblica es conocida como la era de la inocencia. No vamos a tocar el tipo de bueno, ahora no me sale la palabra, cada uno de los estamentos de lo que es la vida del cristiano. Ahora no me sale la palabra. Las dispensaciones, no vamos a tocar las dispensaciones. Yo siempre lo miro a Rafa y estamos los dos con signo de incógnita, entonces no nos acordamos. No vamos a tocar las dispensaciones para hacerlo un poco más fácil de comprender. Decíamos que esta es conocida como la era de la inocencia, porque el hombre todavía no conocía el pecado, era inocente. Segundo punto, cuando luego de ser tentados por la serpiente, o sea, tanto el hombre como la mujer, o sea, por Satanás, por el mismísimo Satanás que fue echado en algún momento atrás, antes de la venida del hombre a la tierra, de la creación del hombre en la tierra, fue echado Satanás a la tierra. Ya estaba cuando fue creado el ser humano, y se manifestó a Adán y a Eva como una serpiente. Los seres humanos, Adán y Eva, perdieron aquella relación perfecta y fueron expulsados del huerto del Edén al caer en pecado. ¿Por qué? Porque fueron tentados. La culpa no la tuvo la serpiente, la culpa la tuvieron ellos, que le creyeron y cayeron. Conocieron también lo que era la muerte. La muerte física, porque fallecieron, conocieron la muerte física, decimos, porque fallecieron, llegado determinado tiempo, y también como consecuencia de lo anterior. Murieron físicamente como consecuencia del pecado. ¿Cómo vas a morir vos? ¿Cómo voy a morir yo? La muerte espiritual, porque perdieron su amistad, su eterna amistad con Dios. La perdieron la eternidad de aquella era de la inocencia, perdieron la eternidad allá en el huerto del Edén. En tercer punto, a pesar de esta enemistad con su creador, el hombre, mujer, siempre fueron disciplinados por Dios, no disciplinados en sí mismos, fueron recibiendo disciplina de Dios, pero también cuidados por Él, ya que siempre los llamó al arrepentimiento por medio de los profetas y de los jueces, a través de las distintas edades. Ya pasó la inocencia, ya pasó, ya es tiempo de jueces, ya es tiempo de profecías. En su momento debieron pasar por 400 años de esclavitud, que no vamos a entrar en el tema, de esclavitud en Egipto, y años en el desierto. Aunque Dios usó a Moisés para liberarlos, debieron ser afligidos 40 años en el desierto, cuando realmente podrían haber hecho el mismo tramo, quizás en más corto tiempo. En vez de 400 años podrían haberlo usado en 40 días. ¿Por qué será? Llegaron a la tierra prometida, pero esa generación que salió alguna vez de Egipto,
no pudo ver la promesa de Dios, sino que la vieron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, pero esa generación murió en el desierto como consecuencia del pecado. En el desierto fueron instituidos mandamientos, leyes, decretos, que debían ser cumplidos simplemente para agradar a Dios y para perdón de pecados, o sea que el perdón de pecados era por obras, pero ese perdón cubría pecados, no los lavaba como lo hizo después en la época de Jesucristo, cubría pecados, no los quitaba definitivamente. Esta era se conoce también como la era mosaica o la de la promesa. En la época de Abraham, le prometió el Señor que tendría una descendencia mucho más grande que las estrellas del cielo, mucho más grandes, que de sus lomos saldrían y serían benditas todas las naciones de la tierra. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Esta promesa comienza como en Abraham. Tanto la muerte física como la espiritual siempre estuvo vigente. A pesar de permitírseles que pudieran, que pudieran y lograran tener perdón, en el tabernáculo, o sea, en el medio del desierto, era como un templo hecho de telas, con ornamento, pero hecho de telas. Eran, ¿cómo se llama? Tiendas. Era como una tienda el tabernáculo. O en el templo que construyera Salomón en Jerusalén, para reemplazar ese tabernáculo del desierto. Esos sacrificios, tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón, eran holocaustos rendidos al Señor, solamente cubrían los pecados, únicamente por un año duraban. Cuando Jesús, Dios mismo hecho hombre, Dios mismo hecho carne, desciende a la tierra en forma humana, comienza una nueva era, habiendo pasado por otros estamentos instituidos por Dios para ordenar y encauzar por un solo camino de obediencia, la vida de un pueblo elegido por Él, para que, llegado el momento, fueran salvos, volviendo a un estado de inocencia. Esto era un estado perdido allá en el huerto del Edén, por haber desobedecido a Dios. No sé si nos están siguiendo. No sé si me entienden, como dice nuestro amado pastor. No sé si nos entienden. Esperemos que sí. Desde el principio, Jehová Dios tuvo preparada la solución a tal dilema, porque el abismo, o sea, la división profunda, la cima profunda creada por el mismísimo Dios entre el pecado del hombre y la santidad de Dios, era infranqueable. Nadie se podía cruzar de un lado al otro, nadie lo podía evitar, nadie podía cruzar. Nadie podía hacer un puente entre el pecado del hombre y la santidad de Dios. ¿Por qué será, no? Esta nueva era fue llamada la era de la gracia. Esta comienza con la finalización de la dispensación de la ley, la cual es cumplida por el mismo Jesucristo, con el pago de la deuda que hace Jesús en la cruz del Calvario. Es por ello que la palabra dice en Ezequiel 18:20, el Señor mismo dice, no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Pero Ezequiel dice 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que si vos sos justo, serás justificado para bien. Si sos injusto, si sos impío, si sos pecador, serás enjuiciado, no justificado,
no vas a ser declarado inocente, vas a ser enjuiciado como culpable, como reo de muerte. Cada uno, hermanos queridos, es responsable de sus propios pecados. Pero todos llevamos el pecado adámico en nuestra carne. Son dos cosas que tienen muchísimo que ver. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo a los hermanos de Roma, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí podemos vislumbrar, podemos ver el antes y el después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte, por eso Cristo tuvo que morir en tu lugar para pagar por tus pecados, por mis pecados. Esa es la primera parte del versículo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Él, habiendo muerto por tus pecados, no por los pecados de Él, porque Él siempre fue 3 veces santo. Él pagó por tus pecados. Por eso fue la dádiva, fue el ceder el lugar, la sustitución. Se puso en tu lugar para que esa dádiva, para que esa gracia, para que ese favor inmerecido de la vida eterna cayera sobre vos inmerecidamente. Por eso dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como decimos con Rafael, la palabra más importante en toda la Biblia es en, sumergidos en Cristo Jesús. Aquí, hermanos queridos y amados, aquí podemos ver el antes y el después del sacrificio de Cristo en la cruz. Ustedes se preguntarán, ¿qué tendrá que ver todo esto? Volvamos al principio. Y en un ratito hacemos un corte. ¿Qué le parece, don Rafa? Volvamos al principio. Por un instante, cuando el hombre desobedece allá en el huerto del Edén, jamás se arrepintió de desobedecer. No decía la palabra perdón, en Génesis, después del capítulo 3. El Padre le había dado todo el huerto del Edén para utilizar, inclusive el árbol de la vida, esto es, el Cristo mismo que estaba ahí como árbol de la vida, el Cristo no encarnado. Podían usar ese árbol, pero no lo usaron. Lo rechazaron. Rechazaron al dador de la vida, pero aceptaron al mentiroso, al otro árbol, al árbol de la ciencia del bien y del mal, que les dijo Satanás que comieran. Aceptaron al mentiroso, al tentador, y aceptaron querer ser igual a Dios. Veamos lo que sucede en el huerto del Edén en el Génesis 3, pero vamos a verlo en el segundo bloque. ¿Qué le parece, Rafael? Amados hermanos, esto no es que no lo dejo hablar a Rafa, es que él me hace seña de corte y yo le hago caso. Queridos hermanos, esto es nada más y nada menos que Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, el propósito de la iglesia, primera parte. Nos deleitábamos hoy con el grupo Arisa en dúo con Yamilka, Perdida en tu presencia. Y a continuación vamos a deleitarnos también con Abraham y Bet Lisa, una nueva canción. Ya volvemos con más Razones para Vivir. No se vayan y gracias por estar ahí. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú.
sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. En el desierto aprendí que mi vida depende de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. En la tormenta aprendí que mi vida depende de ti. Yo dependo de ti. Cuando pensé que iba a morir. Hola, aquí estamos. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, el principio de la iglesia, primera parte. Vamos a leer el Génesis capítulo 3, que fue donde comenzó el final de la época de la inocencia para el ser humano. Dice a partir del versículo 1 del capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Le dijo: mira, querido, mira qué rico que es esto. Y él aceptó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias y sobre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, presten atención a esta frase, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Aquí el Señor, estamos haciendo un pequeño paréntesis, hace una diferencia entre la simiente que va a venir, la simiente santa que el Señor va a enviar a la tierra en la persona de Jesucristo, y a Satanás, que va a estar morando en la tierra hasta que sea finalmente juzgado y echado al lago de fuego. Y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué no la hizo independiente a la mujer? Porque la mujer nunca fue independiente, porque fue creada del varón. Por eso luego, en el siguiente capítulo, es llamada varona, porque fue formada del varón. Pero como fue ella la que tomó la iniciativa para que el hombre cayera, el hombre, como consecuencia, el hombre se tuvo que enseñorear aún más de ella, y ella se tuvo que sujetar a lo que el varón le decía. Nos guste o no, esto es por el pecado del hombre y de la mujer. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea que tenía que cosechar, sembrar y cosechar y comer de lo que él había sembrado y cosechado cuando antes de caer en pecado no tenían que hacer absolutamente nada. Tenían que comer lo que florecía, tenían que comer el fruto que se producía solo por la obra de Dios. Fíjense cuánta diferencia. Maldita fue la tierra, y ahora lo va a decir el Señor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, porque sembraron hijos en toda la tierra. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, o sea que los cubrió de su pecado. Ahí también hubo cobertura de pecado, no lavamiento. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Recordemos que el árbol de la vida es una epifanía del Cristo no encarnado. Dice, y tome, que no tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué? Porque ya había sido maldito de Dios por haber pecado, y la paga del pecado había sido la muerte. Y sacó Jehová del huerto del Edén, o sea que los echó para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, o sea, ángeles con nivel jerárquico, y una espada encendida que se revolvía, daba vueltas por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, porque no tenían autoridad para acercarse a la salvación que habían perdido en el huerto del Edén. Amados hermanos, no había excusa. Dios lo vio todo.
Lo había dado todo, pero también lo vio todo, lo escuchó todo y permitió, claro que permitió, que el hombre y la mujer cayeran en pecado porque les había dado la libertad de moverse por el huerto. No eran autómatas, les había dado la libertad de moverse por el huerto, pero les indicó, de aquel árbol comeréis, de todo producto del huerto comeréis, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente si comieres moriréis. Y nada más, les dijo eso nada más, y que fueron y comieron del árbol que no debían comer. Eso es desobediencia. Antes de la venida de Cristo, el ser humano, luego de pecar, tuvo conciencia de haber desobedecido a Dios. O sea que estamos en una etapa de conciencia de pecado. Luego de la etapa de la inocencia, vamos a la etapa de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Conciencia de haber pecado, de haber desobedecido a Dios y de las consecuencias que conllevaron a cumplir con la condena del alejamiento de aquel Edén tan maravilloso. Habían perdido la posibilidad de vivir en la presencia de Dios. Sus delicias que no fueron valoradas. Luego ya en los tiempos de Herodes, muchos siglos después, cumpliéndose muchas profecías de la venida del Salvador a la tierra, llega Jesús al mundo, nacido como un niño, acunado en un simple pesebre de establo y granero. Imagínense la suciedad, la bosta, las porquerías que había y la comida regurgitada por ahí de los animales que había. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, en un pesebre. Como hermosísima perla en todo este suceso maravilloso, podemos señalar que en su tiempo llegaron unos magos de Oriente llamados así, a unos astrónomos que estudiaban las estrellas y a los cuales les fue revelado por el Espíritu Santo el nacimiento de un rey que había nacido en Belén de Judea, los cuales se llegaron tiempo después del alumbramiento, no a Belén de Judea, sino a Jerusalén, al lugar donde se hallaba el niño. Dice Mateo 2, capítulo 1, 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dicen 13, dice unos magos. Pueden ser 2, 4, 5, 50. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y hemos venido a adorarle. Uno no puede venir a adorar a un niño que ha nacido en un pesebre. Han venido a adorar al rey, por eso trajeron oro, incienso y mirra. Amados, Jesús venía al mundo, ya terminando, Jesús venía al mundo a dar a conocer al Padre, a dar buenas nuevas de salvación, las cuales son que hay arrepentimiento, hay perdón de pecados y hay vida eterna por medio de Él, no por medio de otro. Él es el puente en el abismo, aquel que fue creado por Dios como consecuencia del pecado del hombre allá en el huerto del Edén. A través de Él, solo por Él. Él es el único medio, Él es el único salvador, Él es el único sacerdote que puede unir la santidad de Dios con la justificación del ser humano, o sea, con la declaración de su inocencia. Vino a dar su vida en propiciación, o sea que vino a pagar una cuenta que no le pertenecía, se puso en lugar nuestro. Eso es propiciación. Vino a dar su vida haciéndose pecado por su propia voluntad, siendo inocente, 3 veces santo. Vino a recibir la ira de Dios sobre sí, la cual fue generada desde aquel pecado en el huerto del Edén. Ira que nunca fue totalmente satisfecha para Dios, porque los holocaustos del tabernáculo y los del templo, que fueron después del rey Salomón, jamás alcanzaban a toda la humanidad, solo cubría
cubría el pecado de Israel solo por un año. Vino a morir y ser clavado donde nosotros debíamos estar por llegar en nuestra carne con aquel pecado adámico, porque hemos heredado el pecado adámico hasta que Cristo nos justifica. Vino a resucitar venciendo a la muerte proferida por el mismísimo Dios como consecuencia de este pecado del hombre. Vino a justificar a la humanidad, o sea, a declararla inocente cuando en realidad era culpable. Vino a restaurar, vino a reconciliar al hombre porque éramos enemigos. Al ser desobedientes nos constituimos en enemigos de Dios. Vino a restaurar esa relación de inocencia, vino a reconciliarnos con nuestro Creador y único Dios verdadero. Vino a transformar las vidas de aquellos que aceptan ese sacrificio para su vida, arrepintiéndose de haber ofendido a Dios durante toda su vida. Vino a darnos vida eterna, ya que por medio de Él obtenemos nuevamente el estado de inocencia que se había perdido ya en el huerto del Edén. Hasta aquí, amados hermanos, podemos ver el propósito de Dios Padre y de su Hijo para rescatar al hombre del infierno eterno. Lo vino a rescatar porque íbamos derechito al infierno sin la salvación del Cristo, y para que tuviéramos acceso al trono de la gracia, de la vida eterna, allá, a lo lejos. Todavía está a lo lejos tu salvación, hermano querido, o estás cerca. ¿Cómo estás con Cristo? ¿Estás sumergido en Él? ¿Has creído en la palabra de Dios? ¿Te has rendido a Él? ¿Has creído en que solo en Él tenemos salvación? Hermanos queridos, en el próximo capítulo podremos apreciar el propósito del Espíritu Santo de Dios y el porqué de la constitución de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo del Cristo y Él es la cabeza, es la piedra angular del edificio que somos nosotros, la iglesia. Y su propósito específico para llevar a otros a la salvación. Sí, Rafael. Jesús venía al mundo a dar a conocer al Padre, a dar las buenas nuevas de salvación, las cuales son que hoy hay arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna solamente y únicamente por medio de Él. Nos saluda nuestro amado pastor. Gracias, pastor. Estoy a moco tendido con tanto amor derramado en esa cruz. Dios los bendiga, amados. Tremendo mensaje. Gracias a Dios por su vida. Gracias por la vida de ustedes también. Sí, Rafael. A dar su vida en propiciación, o sea que murió en lugar de cada uno de nosotros. Amén. Nosotros, por nuestros pecados, como a veces decimos en la calle, le preguntamos a la persona, ¿cuántos años tenés? Y la persona dice 30 años. Pero le decimos, mira, ¿sabías que hace 30 años vos venís ofendiendo a Dios con tus pecados? Qué tremendo. Que hace 30 años venís ofendiendo a tu Creador con tus pecados. Y le preguntamos, ¿Dios estará conforme? ¿Dios estará contento contigo? Y la persona agacha la cabeza. Y dice, a dar su vida en propiciación, o sea, morir en nuestro lugar, a dar su vida haciéndose pecado por su propia voluntad, siendo inocente, a recibir la ira de Dios, la cual fue generada desde aquel pecado en el huerto del Edén. Él vino, cuando leemos en Isaías 53, todo lo que Él sufrió por cada uno de nosotros. Aleluya. Desechado, fue perseguido, le abofetearon, dice que le arrancaron la barba. Ay, sí, Señor. Tantas maldades. El diablo descargó toda su ira, su bronca sobre Él. Y Él se pudo haber bajado de la cruz, sí, porque Él era Dios. ¿Pero por qué no se bajó? Por amor a nosotros. Porque tuvo que recibir la ira del Padre sobre Por amor a nosotros. Tuvo que
recibir lo que él pasó. Por eso cuando Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, dice la Biblia, que Dios apartó sus ojos de Jesús, porque en ese momento Jesús estaba llevando el pecado de cada uno de nosotros. Por eso se sintió solo. Por eso dijo, Elí, Elí, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Padre, Padre, ¿por qué me has dejado solo? A los ojos de Dios Padre era inmundo el Hijo. Pero tuvo que pasar, Amén. Tuvo que morir, porque Él mismo ya se dispuso, Amén. porque tenía que pagar Gracias, por cada uno de Señor. nosotros. Betty, Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia 1542 Loncham, a 1,4 de la estación y a 1,4 de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros pastores, Adolfo Norberto Ambrosetti y su esposa Lorena Amiga de Ambrosetti. Nuestra página web www.mbcasadeoración.com. Nuestras reuniones presenciales a partir, bueno, de la fecha, ¿no? El domingo 10 y 30 horas, los miércoles 19 horas, las prédicas por YouTube los sábados 19 horas y el discipulado bíblico ahora, en breves. En minutos, Y enseñanza desde la cruz, tercera parte. después niños, la escuela bíblica presencial para los niños los sábados 16 horas cada 15 días y los jóvenes, reuniones presenciales, sábado 18-30 horas cada 15 días. Es importante que los jóvenes puedan asistir porque ellos son los que más están pasando por peligro, siendo atacados, bombardeados por todos lados. Y el 12 tenemos bautismos. El domingo 12. El domingo que viene tenemos Santa Cena y hermanos que van a pasar por las aguas del bautismo. Va a ser un momento hermoso, como fue el domingo. El domingo pudimos sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Tremendamente. Amén. Yo hace mucho no sentí, así como vos también te pasó lo mismo. Ay, sí, y nuestro Señor. Pastor lo mismo, que estaba allá tirado en el piso. Tirado en el piso. Gloria a Dios, el domingo pastor. realmente pudimos sentir la presencia de Dios, pudimos sentir el peso de la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Por eso nuestro anhelo es que toda la congregación y en todos lados puedan sentir esa presencia de Dios. ¿Para qué? Para traer esa renovación que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Antes que me olvide, Rafael, los jueves de 18 a 19:30 tenemos la preciosa posibilidad, ¿no? Gracias a los pastores, reunión de oración y clamor y palabra de Dios presencial, tenemos que estar todas ahí, de mujeres de fe. A partir del 2 de diciembre, todos los jueves, 18 a 19:30 horas, reunión presencial de mujeres. Sí, Rafael. Ya nos fuimos. Señor, te amo, gracias por este momento, bendito Dios, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu palabra, que es tu palabra poderosa como la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser, penetra hasta lo más profundo de la conciencia, del alma, rompe, quebranta, lastima, quebranta y realmente nos tiene que matar, tenemos que morir. Amén. Tenemos que morir a la vieja naturaleza para nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Gracias por este momento. Te pedimos, Santo y Poderoso Dios, tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Padre, por la República Argentina, Señor, que no haya violencia, bendito Dios, que sea todo en paz, Señor. Te pedimos, Dios bendito, por las autoridades que están gobernando este hermoso Amén. país, Señor. Sí, Señor. Te pedimos, Padre amado, por todas esas pestes que están ahí dando vueltas por todos lados. Te pedimos, Señor, sabemos que es como consecuencia del pecado también. Pero te pedimos perdón por el pueblo argentino, sí, perdón por el pecado del pueblo argentino, que es la idolatría y la incredulidad, Santo y Poderoso Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amados hermanos, esto fue todo por hoy. Esto fue Razones para Vivir, un programa hecho para vos. Desde el corazón estuvimos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Nos despedimos con Creo en Dios de Yusin Post y él es Emanuel de Damaris Guerra. Nos estaremos encontrando el próximo martes, 18 horas, por acá, por la radio, tu radio. No se pierdan el discipulado, la clase de discipulado de nuestro amado pastor. Directamente, ya se estrena, ya estamos, ya se está abriendo el estreno.
en YouTube del Ministerio Bíblico Casa de Oración. Enseñanza desde la Cruz, tercera parte. Chao, bendiciones para todos. Como
y ángeles alrededor. Aún así se humilló, no le importó mi condición, de su poder me llenó cuando le abrí mi corazón. Adonai, mi gran Señor, el Elión, Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está.